Pauta de análisis en la 100.5. Bueno, también ha sido fin de semana de encuestas, fin de semana en que se ha marcado y se ha testeado la aprobación del presidente de la República, también la desaprobación que está en curso, y hemos visto probablemente un cruce de informaciones en la encuesta Criteria, la encuesta CADEM, han mostrado un alza en la aprobación del presidente, pero en el día de ayer conocimos también otra encuesta que trae probablemente una situación distinta. Yo le decía temprano a Gerardo que había que pensar que son mediciones distintas. Pulso Ciudadano, el de Activa Research, mostraba un 28,9% de aprobación, un mínimo histórico donde el presidente Kast había caído. Pero de eso queremos conversar esta mañana, Gerardo, con nuestro entrevistado. Claro, es Ramón Cavieres, quien es director ejecutivo de Activa Research, vocero de Pulso Ciudadano. ¿Cómo está, Ramón? Qué gusto tenerlo aquí en el estudio, que siempre lo tenemos de Escocia. A la distancia. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claudia y Gerardo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Sí, un placer estar en el programa y un placer estar en Chile. Digamos. ¿Por qué dos encuestas muestran un alza del presidente y Pulso muestra una baja del presidente? No cuestiono la metodología, sino que quiero saber por qué se produce esa disociación. ¿Midieron distintas cosas? ¿Midieron distintos periodos? Entiendo que es parecido, 16 y 17 de julio. Bueno, las ciencias sociales tienen estas Acércate cosas... un poquito, Ramón. Las ciencias sociales tienen estas cosas interesantes de analizar. Yo me puedo hacer responsable de la cuenta de Pulso Ciudadano, nuestra metodología. Pulso Ciudadano es una encuesta que lleva 8 años bajo la misma metodología, bajo el mismo estándar de aplicación técnica, muestra, instrumento, medición, y es un panel online, ¿ya? Es representativo. También me puedo ser responsable por nuestro historial en pronósticos electorales, que hemos sido... Solo que tuvieron más cerca en la presidencia. Somos bastante precisos, no solamente en esta, en toda nuestra secuencia, ¿ya? Particularmente un tema importante de la última primera vuelta, que fuimos la única encuesta que pronosticó sistemáticamente. Franco París, sí, recuerdo. Ya, pero al final de cuentas midieron lo mismo. O sea, fue lo mismo. Esta es una encuesta que se midió de miércoles a viernes, 3 días de campo. Medimos lo mismo en términos, me refiero a nuestra encuesta, la aprobación presidencial, la percepción económica, la percepción del país. Ese instrumento es el mismo. Podría establecer también que la evaluación del presidente, el nivel de aprobación es el mismo, estamos hablando de 29% versus 30% que traía, o 31%, estamos hablando de 29-31%. Es decir, la aprobación que tiene el presidente José Antonio Kast en nuestras mediciones es estable a partir de marzo. ¿Ya? Vamos con el análisis, que me parece importante mirar lo que ustedes han testeado a través de la encuesta Pulso Ciudadano. El presidente José Antonio Kast obtiene un 28,9% de aprobación, su mínimo histórico en su gobierno. ¿Qué es lo que tú estás viendo respecto de las tendencias? De la tendencia de aprobación y desaprobación del presidente. Recuerdo haberte entrevistado hace poco, Ramón, tú me decías, ojo, veo que le está pasando a José Antonio Kast algo parecido a lo que le pasó a Gabriel Boric, de tener un piso fijo en torno al 20 y tanto, 30%, y quedarse allí. Es importante porque varias de las reformas que el gobierno está partiendo, queda un tramo largo. ¿Cómo camina? ¿Cómo ves tú eso? ¿El desempeño? ¿Se está anichando el gobierno en su mínimo, en su piso duro? ¿Cómo estás viendo eso? Mira, yo tengo una hipótesis que la vamos a ir validando a medida que pasen más periodos presidenciales, ¿ya? Mi hipótesis es que hoy en día estamos en un escenario estructural, que hay un nivel de aprobación y desaprobación estructural indistintamente del gobierno. Turno. Ahora, eso tiene una variable interesante, que los dos últimos gobiernos han sido gobiernos extremos, llamemos de una posición mucho más radical de izquierda y una posición mucho más radical de derecha. Hay una variable adicional que tiene que ver que en los dos últimos periodos, en el último periodo ha estado votando cerca del 50% de la población que antes no votaba, ya que lo vota ahora por voto obligatorio. Ese segmento tiene un comportamiento bien particular. Se engancha con el sistema político, con el interés político, prácticamente un mes antes de la elección, ¿ya? Y es un segmento que no tiene identificación política, no tiene interés por la política, es crítico de la política y simplemente reacciona en momentos electorales en función de un relato que le haga sentido, o sea, vota en lo más práctico. Y se desconecta. Vota, se desconecta, esta es parte de la hipótesis que yo estoy estableciendo, pero esa desconexión va a depender de cómo ese relato cuajó, en definitiva, de acuerdo a la expectativa que ellos tenían. Si ese relato, en el caso de José Antonio Kast, del presidente José Antonio Kast, tenía relación con que el tema de la delincuencia iba a tener una solución relativamente corto, mediano plazo, el tema de la inmigración, que el tema de la economía se iba a establecer crecimiento sobre 3, 4 puntos,
Y a 4 meses, aunque es poco tiempo, pero 4 meses, ese segmento hace ese juicio, en definitiva, que la delincuencia prácticamente no ha tenido cambio. El tema económico se podría establecer que es un poco peor versus cómo había terminado el año anterior. Y además hay un hecho, un shock de opinión pública muy relevante. Hay un shock de opinión pública muy relevante que tiene que ver con el bencinazo, ¿ya? Eso es un shock de opinión pública. Juan Pablo Lavín lo ha dicho, como que en ese bencinazo, que el gobierno no ha hecho todavía un mea culpa respecto de que a lo mejor le faltó la gradualidad, que un poco se lo había criticado Pablo Longueira en su minuto, pero en la encuesta, no quiero hacer solo todo el rato comparación de encuestas, pero sí que plantea que algo pasó ahí, aquí hubo un frenazo o una desilusión, quizá, respecto de que no se manejó bien el bencinazo y que lo tuvo que pagar la ciudadanía. Lo que pasa es que el bencinazo, independiente del alza, que fue muy fuerte, el país está indexado en los gastos del mes a mes en UEF. Por más que bajes hoy día la gasolina, la UEF ya se estableció, salvo que tengamos índices de precio negativo, que eso no ha pasado. Por lo tanto, eso tuvo un shock muy grande. Ahora, indistintamente ese shock, el shock es la percepción, nosotros lo estamos viendo, ¿no? En la secuencia, cambió todo. Es un shock. Sí. Cambió la perspectiva de crecimiento, cambió la perspectiva de optimismo. ¿Eso como que cambia el estado de ánimo? Bueno, en ciencias sociales eso es lo interesante, ¿no? Cambia el estado de ánimo, viene una restricción de consumo, una restricción frente a una expectativa. ¿Y eso es por así decirlo, es concreto? Me refiero a que ¿ocurrió eso en su economía o estamos hablando también de algo subjetivo, percepción? Porque miré varias respuestas que le entregaron y eran todas negativas en economía. Percepción negativa de situación económica futuro, mala. Desempleo, mala. ¿Le alcanza el presupuesto? No. Pero no sé si el presupuesto dejó de alcanzarle desde marzo. Me refiero que como que todo se juntó. Sí. Mira, todas las percepciones negativas vienen de hace bastantes años. Lo que pasa es que venían mejorando, se venían acotando las curvas. Pero a partir del segundo Q de marzo, eso nuevamente se volvió a abrir muy grande. Entonces, si además le suma las noticias de IMASEC negativo, si además le suma relatos, ¿no?, de que estamos o no en recesión técnica, o estamos a pocos plazos de recesión técnica, genera un cuadro en la ciudadanía negativa, digamos, muy negativo, de pesimismo. Y que eso es interesante. Hablamos esta mañana con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de la encuesta Pulso Ciudadano. Los climas sociales, la opinión pública, las percepciones, los anhelos, los miedos, la incertidumbre, todo esto finalmente no es como disociado. Esto afecta el curso de la administración de un gobierno, el curso de las economías. ¿Cómo puede estar afectando este pesimismo o esta desilusión que se está viendo en lo económico al gobierno mismo? ¿Le impone nuevos desafíos respecto de aquellos pilares con los que llegó, que era seguridad y economía? ¿Amplía la demanda? La economía, el sentido básico de la economía es la expectativa, digamos. La expectativa es lo que mueve el ciclo económico. Sobre la expectativa positiva o restrictiva viene la propensión al consumo, la propensión a la inversión de todos los agentes económicos. Tener una expectativa negativa genera una restricción. Si además existe una serie de relatos comunicacional, genera la restricción. Pero además, si lo llevas a elementos concretos, alza UEF, aumento de desempleo, IMASEC negativo, restricción de déficit que eventualmente no se va a poder equilibrar en este periodo de gobierno, le pone un desafío importante al gobierno, en definitiva, porque los pilares eran claros, ¿no? Delincuencia y el tema económico. Y el tema económico, a poco andar, ya está claro que las expectativas que se habían definido es bastante probable que no se logren cumplir. Ramón, y si asociamos esa percepción, que no es positiva, con la mega reforma, la gente no hace un match, no hay. Es más, cuando se le pregunta por la mega reforma en general, no abriga mucha esperanza en que una vez aprobada esta situación mejore. ¿Tiene una tarea ahí el gobierno para asociar esto a éxito, por así decirlo? Mira, lo que pasa con estos temas técnicos, mega reforma... Sí, porque suena muy árido, seguramente muy, muy árido para quien no tiene trabajo. Hasta segmentos profesionales les cuesta entender lo que es una rebaja tributaria, lo que es una invariabilidad tributaria
o el tema de las contribuciones, ¿no? Ah. Creo que es un tema lejano y es un desafío, ya sea para oposición o para gobierno. Es un tema lejano todavía el impacto. Ahora, lo que logra entender hoy en día, cuando nosotros le preguntamos en esta medición sobre el tema, la rebaja tributaria, ¿no?, del impuesto corporativo, el 43% está en desacuerdo con esa rebaja. Pero no es un desacuerdo mayoritario, sobre 50%, pero sí una mayoría relativa, 43%. También está en desacuerdo con la invariabilidad tributaria, pero ahí yo sospecho, hipótesis mía, que la invariabilidad tributaria no es una cosa que se entienda tan simple, digamos, por más que uno lo pregunte, lo explicite, es una cosa lejana. No nos olvidemos que estamos hablando, el 50% de la población en Chile tiene cierto nivel de ingreso, un nivel educacional, desconectado la política. Entonces hay que hacer esa bajada, esa pelota al piso con las encuestas, que la encuesta te puede preguntar de todo. Total. Te puede preguntar de todo, pero hay que dar una doble lectura. Mi hipótesis respecto a lo que estamos viendo en nuestra encuesta es que estos temas de la reforma, la gran reforma, ¿no?, todo este proyecto, es lejano aún, ¿ya? Es lejano aún. Y aquel segmento que lo logra entender, me parece que tiene claro que una rebaja de impuestos tributarios no es una cosa que se va a alcanzar a ver en este gobierno. Ya, entonces esto pone un desafío. O sea, por una parte, varias cosas. Una cosa tiene que ver con que, bueno, en la política, en los gobiernos, hay temas que son difíciles de entender para la ciudadanía y que están el resorte de los técnicos, de los políticos y es la discusión en el Congreso. No todo tiene que ser fácil para que... El tema es que si esto está ligado a la gran demanda que tiene que ver con mejorar la economía y no se está entendiendo que que lo que dice el discurso público, digamos, del gobierno, que esta mega reforma va a traer oxígeno a la economía, si eso no se entiende no hace sentido en la ciudadanía. Eso es lo que tú... No hace sentido porque la ciudadanía vive un corto plazo. Ya no tengamos la expectativa que todo lo que pueda decir la ciudadanía es lo correcto y lo que hay que hacer, pero lamentablemente hay una disociación. Claro. La ciudadanía vive el corto plazo, vive la cuenta a fin de mes. O sea, el gobierno tiene que hacer una nueva narrativa según los datos de tu encuesta. Bueno, ahí serán los técnicos los que apoyan comunicacionalmente, Sí. y los técnicos. Pero el tema, es que el tema parte con la expectativa. ¿Ya? Yo diría que todo Con haber sembrado mucha. Todo gobierno tiene que tener mucho cuidado hoy en día en esos aspectos, la expectativa. Y les va a pasar eso, en definitiva, a cualquier gobierno, porque la expectativa. Decir que un país que está creciendo con crecimiento tendencial de 2 puntos, va a pasar a 4 puntos, eso no es muy serio, Claro. en definitiva, porque El salto era muy largo. el crecimiento del país no solamente depende de una rebaja tributaria, no solamente depende del aumento de la inversión. Hay problemas estructurales de fondo que son desde mucho tiempo en el caso chileno, que explican de muchas variables. Entonces es un tema bien complejo. Además, hay un tema que nunca se comenta. No es lo mismo crecer al 5% con un país que tenía un determinado PIB en el año 90, un país muy pobre, a pretender crecer 5% con un país que tiene un per cápita de $35,000. Chile está en un ingreso per cápita de $35,000 y eso es lo que se llama la trampa de los ingresos medios, en definitiva. Es lo mismo que una casa, ¿no? Si tú ganabas 2, puedes crecer mucho, pero si ganas 100, el aumento cada día va siendo es más corto. Y eso es lo que le pasa, bueno, no solamente a Chile, sino a cualquier economía de países subdesarrollados, que llegan a un umbral que ya no basta con decir hay que aumentar la exportación, hay que aumentar tales producciones. No basta, porque son problemas estructurales. Ramón, quería preguntar, usted escucha a Ramón Cavieres de Pulso Ciudadano, preguntarnos por las 40 horas. Hay un 44,6% que está en desacuerdo. Y me llama la atención porque es algo que actualmente existe, aumentar a 52 horas semanales en 4 semanas y se cambiaría solo el periodo a 16 semanas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no se acepta a buenas y a primeras? ¿Se gana el eslogan de nos van a acabar con las 40 horas? ¿O tampoco nadie se pone a trabajar un poco, a detenerse, a entender lo que le están explicando? Claro, mira, nosotros la pregunta explicamos en detalle la situación Para que fuera actual, bien fácil de entender. y lo que se pretende en este proyecto de ley o en esta modificación, en definitiva. Lo primero que hay que comentar, el 70% de la población está con nivel de acuerdo con las 40 horas. ¿Ya? Existe un alto nivel de acuerdo con las 40 horas. Es un proyecto de mucha aceptación, de mucha valorización. ¿Ya? Cualquier cosa que afecte en lo conceptual esas 40 horas genera un grado de ruido. ¿Ya? Por más que te expliques, igual tenías ese gap. Ya estaba, Ya estaba, pagado o no pagado, recuerdo ahí con hora extra, etcétera, pero está. Y establecer un escenario que eventualmente se podría ir a 52 genera un
Una restricción genera un rechazo. Claro, pero por una parte la ciudadanía quiere una mejor economía y por otra no quiere flexibilizar la situación, que es parte del debate, digamos. Pero es un debate histórico que tiene cualquier ciudadanía, que tiene cualquier hogar con lo que sea, digamos. Hay un trade-off que es difícil y eso, bueno, es la labor de los políticos. Es un tema, las 40 horas es un tema complicado para el gobierno, yo diría. No es un tema fácil, justamente de relato, de entendimiento. Todas las cosas tienen un racional. Si la economía tiene un racional. La rebaja tributaria tiene un racional, sin duda. Estará por verse si el delta de recaudación fiscal producto de un eventual crecimiento del país va a compensar lo que tenemos actualmente con los 27 puntos, ¿no? de impuesto corporativo. Eso estará por verse, sí. Pero tiene un racional entendible. Pero eso cuesta también a la ciudadanía el entendimiento, ¿no? Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, vocero de la encuesta Pulso Ciudadano. El tiempo voló, pero te quería preguntar porque tú tocaste un punto que me parece de la máxima relevancia porque tiene que ver con una agenda más bien valórica. Que se señalaba, se pensaba que no iba a ser parte de la conversación hoy día y porque hay cosas que estaban zanjadas como la ley de aborto en 3 causales. Tú testeaste, ¿no? El proyecto Escucha su Corazón, que propone que en los casos de inviabilidad fetal, violación, el médico debe ofrecer a la mujer lo que plantea, escuchar los latidos del feto antes del procedimiento. Me llama la atención porque la encuesta muestra que hay un 51,3% en desacuerdo. Y muy, muy en desacuerdo. Pero hay un 22,8% en acuerdo y mi acuerdo en ese acuerdo un 25,9%. ¿Cómo leer este dato? Yo pareciera ser que como era una ley zanjada, socializada, discutida en el Congreso, como que uno daba por hecho que ya esto estaba, ¿no? Sí, no, el acuerdo es con el tema de los latidos, ¿eh? El nivel de desacuerdo. El 51% está en desacuerdo con esa incorporación. Digamos, sí. ¿ya? En las mujeres llega al 54%, ¿ya? Aún así, con nuestro equipo investigador nos pareció bajo. Sí, quería decir que no me parecía tan hacia un poquito más de la mitad nomás. Sí, nos pareció bajo. Llamativo al menos. Hipótesis que tenemos es que es un tema reciente, que todavía no ha estado mucho en agenda, no ha estado mucho en debate. Sí, no ha aterrizado. Lo veremos más adelante, es probable que lo volvamos a medir cuando ya entre mucho más en discusión. Pero la ley de las 3 causales tiene un pleno nivel de acuerdo. Más del 70% de la población está en acuerdo con las 3 causales. Claro. No obstante, el aborto universal tiene menos apoyo, en definitiva. Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, vocero de Pulso Ciudadano, le agradecemos haber venido al estudio de Pauta. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, que estés muy bien.